Vamos a continuar nuestro programa. Por favor, ingresar a la sala. Continuando con el programa de nuestro 21º Seminario Internacional de Seguridad Minera, es momento de presentar al doctor Peter Pitting. El profesor Peter Pitting es un profesional con más de 30 años de experiencia en salud ocupacional, seguridad y medio ambiente. Ha realizado evaluaciones de impacto para identificación de riesgo, caracterización de peligro, medición del mismo. Él es consultor de higiene ambiental y ocupacional, profesional canadiense certificado en medio ambiente, miembro de la American Industrial Hygiene Association, miembro de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales, miembro de la Asociación de Higiene Ocupacional de Ontario en Canadá. Él es CEO y fundador de la empresa Austech Incorporated, que es un laboratorio en higiene ocupacional con certificaciones ISO, entre otras. Él es autor y coautor de más de 500 trabajos de investigación, informes técnicos para diversos clientes privados y gubernamentales sobre condiciones del ambiente de trabajo. El doctor Peter Pitting nos va a acompañar con la presentación sobre higiene en labores mineras, perspectiva de un ingeniero en la evolución de la higiene. Hygiene at Mining Work and Engineering Perspective on the Development of Hygiene. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Quisiera agradecer al Instituto por haberme invitado a dar esta presentación. Es un privilegio para mí estar acá en el Perú y para compartir en un momento de dificultad que tienen ustedes. Bueno, para nosotros en Canadá, compartimos nosotros en Canadá el tema de... Hoy día voy a hablar con el tema de desarrollos en higiene ocupacional desde la perspectiva de los ingenieros mineros. Me dio mucho gusto que me llamen del Instituto de Seguridad Minera para hablar sobre este tema, porque resulta que aproximadamente hace 9 años yo escribí un documento sobre este tema, Higiene at Work, perspectiva de los ingenieros en el desarrollo de la ciencia y de la higiene. En este documento en particular se hablaba cómo la ingeniería contribuía a la higiene en el contexto de trabajo, no solamente higiene ocupacional, sino en general. En este caso en particular, mi público estaba formado por inspectores de salud pública y el enfoque era discutir cómo la ingeniería tenía un impacto en la higiene en nuestra sociedad en general. Y también ahí se mencionaba que uno de los principales desarrollos que ha salvado millones de vidas en el mundo era la ingeniería y el desarrollo del agua limpia. La ingeniería ha estado desde el inicio en el concepto de higiene. Lo que quisiera hacer es darles una visión bastante rápida durante esta presentación. Ustedes van a poder ver en esta transparencia los temas que vamos a tratar. De una manera bastante rápida voy a hablar el tema de higiene ocupacional y cómo se relaciona con la minería, específicamente. La higiene ocupacional posiblemente debe su origen y su desarrollo a la actividad minera. Vamos a hablar de esto rápidamente. También voy a hablarles cuál es el papel de la salud o higiene ocupacional para minimizar los riesgos. Específicamente vamos a hablar acerca de la clasificación de las intervenciones con respecto al entorno laboral.
la reducción de los peligros. Vamos a hablar también de las mejoras en los diseños de ingeniería, también la interfase hombre-máquina, y finalmente podemos clasificar algunos de los otros aspectos de la higiene con respecto a lo que yo llamaría responsabilidad corporativa social. Estos son los aspectos de desarrollos en higiene que vamos a tratar en esta presentación. En relación con la minería, voy a dar algunos ejemplos para hablar acerca de las mejoras que se han hecho en monitoreo ambiental, la protección personal para el trabajador y también algunos de los diseños que han llevado a hacer mejoras en la higiene. Muchos de estos diseños o de estas cosas que a veces damos por hecho, cosas que nosotros vemos acá entre los exhibidores, acá afuera, nuevos productos, nueva tecnología que nos permite proteger a los trabajadores. Estos son desarrollos en higiene también, específicamente en minería. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Y también voy a hablar acerca de algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes, sin entrar en mucho detalle. Y finalmente, en las palabras finales de la presentación, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los desarrollos o los avances que podemos esperar en higiene en la minería en Perú. Bueno, voy a omitir esta transparencia. Como les mencioné, el origen de la higiene ocupacional está muy conectada con la minería. Si vemos nosotros más o menos 1556, hace más de 600 años, encontramos en la literatura un escrito de este hombre apellidado Agricola que hablaba acerca de las enfermedades de los mineros y cómo utilizar la ventilación y protección respiratoria para controlar las exposiciones a los gases y a los polvos. Tenemos una expresión que dice que la necesidad es la madre de la invención. En otras palabras, la necesidad es la que nos impulsa, y el reconocimiento temprano de que la exposición a gases y polvo ocasionaba ciertas enfermedades. Ese es uno de los principales impulsores en el desarrollo. Ahora, si nosotros seguimos avanzando varios siglos, llegamos a final de 1800, donde hay una expresión que dice canarios en la mina de carbón. Realmente el origen de esta expresión se remonta a Haldane, que realmente utilizó canarios en jaula, que lo bajaba al canario en su jaula bajo tierra en la mina para utilizarlo como un sistema de alerta temprana para monitorear gases tóxicos. Ellos sabían que la salud de los trabajadores podían ser afectados. Entonces el nombre de Haldane todavía aparece en algunos de los detectores de gas y en la tecnología. Esta fotografía es una fotografía histórica que viene del Instituto Smithsonian en Estados Unidos, en Washington. No es mi fotografía, pero quería mostrárselas a ustedes. Entonces ahora vamos a pasar a hablar acerca de qué cosa es higiene ocupacional, de qué se trata. Podemos resumir en un lenguaje bastante simple. Nuestro trabajo con higiene ocupacional es proteger a los trabajadores de los peligros y proteger a los trabajadores de los peligros en el trabajo, pero también peligros como resultado del trabajo. Esos peligros necesariamente no se van a experimentar al
al momento del trabajo, sino de repente después del trabajo o después de haber sido empleados. Los objetivos son proteger a los trabajadores de los peligros. Esa es la definición tradicional para higiene ocupacional. En un momento les voy a mostrar cómo encaja la higiene ocupacional en todo el esquema, pero en una definición más moderna, en un contexto, si hablamos con otras personas que brindan servicios de higiene ocupacional en las empresas, encontramos que ahora no solamente están involucrados en esta parte específica, en una actividad específica. Creo que es mejor cuando hablamos de higiene ocupacional referirnos a una profesión que está dedicada a proteger la salud y bienestar de los trabajadores y la comunidad. Protegerlos de peligros contra la salud en trabajo, después del trabajo o como causa del trabajo. La razón por la que pongo esta descripción es que con frecuencia el encargado de higiene es la persona que se convierte en la persona en la empresa a la que la gente recurre por consejo. Estas son las personas en la comunidad médica, en la comunidad clínica, y el especialista en higiene tiene un rol ahí, pero con frecuencia las empresas no cuentan con recursos para poder contratar un ingeniero especialista en higiene ocupacional. Entonces ellos generalmente el encargado de higiene ocupacional es el que va a tener también que hacerse cargo no solamente de proteger a las personas de peligros en el trabajo, sino como resultado del trabajo. Entonces, como especialistas en higiene, tenemos que asegurarnos que vamos a proteger a las personas cuando ellos se jubilan del trabajo para que tengan una vida larga, asegurarnos de que las familias estén protegidas, que el trabajador no lleve contaminantes a su hogar. Y que no haya posibilidad que la familia sea impactada. En Canadá, hace muchos años, hemos visto la historia oscura en la época en que se trabajaba con el asbesto y hemos tenido ya algunas experiencias al respecto. Nuestro rol, como nos gusta vernos a nosotros, es mucho más amplio que solamente proteger a los trabajadores en el trabajo. En la salud ocupacional, en la higiene ocupacional, ¿qué cosa es un peligro? Es un agente o condición que puede causar daño. En el contexto tradicional, nosotros pasamos la mayor parte del tiempo viendo lo que nosotros llamamos peligros químicos. Polvos, combustibles, cualquier mezcla de solventes. Ese es el tipo de cosas que están agrupados bajo el título de peligros químicos. Eso ha sido tradicional, donde muchos profesionales se han enfocado mucho tiempo en esta parte, en los químicos. Otra parte considerable de atención son los peligros físicos. Con esto me refiero, nos enfocamos en cómo abordar los temas de vibración, de ruidos, proteger a los trabajadores de la pérdida auditiva, también la vibración de todo el cuerpo, que puede ocasionar problemas posteriores. Estos son solamente 2 ejemplos del tipo de problemas en los que nos hemos enfocado tradicionalmente, el aspecto físico y también el aspecto químico.
Cada vez más en la higiene ocupacional hemos estado enfocándonos en peligros biológicos. No se encuentra esto mucho en el entorno de las minas, pero por ejemplo en el entorno de agricultura, ahí sí se ve cómo proteger a los trabajadores. Por ejemplo, acá en el Perú hay muchos sembríos de algodón. Sería interesante proteger a los agricultores de las enfermedades relativas a los cultivos de algodón. También polvo orgánico, polvo inorgánico, las moliendas en los molinos. En Canadá yo trabajo mucho protegiendo a las personas. Hay mucha preocupación acerca de exposición al moho, y también algo que está creciendo es el bioterrorismo, exponiendo a las personas a virus que son como una arma biológica. Entonces, esta es otra área en que la higiene ocupacional está entrando. Entonces, rápidamente quisiera que veamos una clasificación de peligros. Nosotros podemos hablar acerca de los peligros que enfrentamos, sustancias químicas. En el entorno minero, con frecuencia, es bastante obvio de qué nos estamos protegiendo, que son los polvos, los gases. Esta es una gran parte de nuestro enfoque como profesionales de higiene ocupacional en la minería. Por supuesto, otros son los peligros físicos, ruido, vibración, calor, estrés por el calor o por el frío, la parte ergonómica. Bueno, no sé si acá hay algún exhibidor que está mostrando servicios para la ergonomía, pero eso es para prevenir cualquier tipo de lesiones musculares o de la columna vertebral, o también lesiones que tienen que ver con la ergonomía o demanda de energía física. Cuando metabolizamos los alimentos, perdemos a veces la energía que necesitamos para el trabajo físico, y esa energía, hay algunos límites para consumo de energía. Y bueno, si tenemos oportunidad vamos a hablar de esto más tarde, pero esto es muy importante cuando nosotros vemos en minería subterránea, por ejemplo, hay muchos problemas de estrés por el calor, la combinación del calor del motor, por ejemplo. Entonces hay que considerar cuál es el entorno, cuál es el ambiente y estimar qué es lo mejor para los trabajadores. Estos son los tipos de peligros que enfrentamos. Nosotros no enfrentamos mucho a condiciones no seguras. Bueno, el Instituto de Seguridad Minera acá está enfocado en eso. Como profesionales de higiene, no tratamos mucho las condiciones no seguras de trabajo. Caídas, resbaladas. Los profesionales de higiene ocupacional trabajan estrechamente con otras disciplinas en algunos países. Personas con las que yo he hablado acerca de problemas de vibración o el estrés del calor, a veces esos temas son tratados por los especialistas en ergonomía. No hay una definición muy clara qué hace el profesional de higiene ocupacional y qué hace el profesional de ergonomía. Entonces, bueno, nosotros no somos tan buenos en el trabajo de la ergonomía, ¿verdad? Quisiera también mencionar, bueno, esto cae en el dominio de factores humanos. Hay peligros que pueden presentarse por condiciones provocadas por las personas, falta de atención, falta de destreza, percepción, aptitud física, fatiga.
Son varias condiciones que pueden crear problemas muy serios. Esto también es abordado por higiene ocupacional en cierta medida. También tenemos un grupo, distintos tipos de peligros, condiciones no seguras, temas ergonómicos, factores humanos y también factores ambientales. Esto no es nuevo para ninguno de ustedes en la industria minera. Una de las cosas acá, por ejemplo, en Perú, es la gran altitud. Nosotros, bueno, no hablamos mucho al respecto, pero algo que yo quisiera enfocar en esta transparencia. Esta foto se ha visto alrededor de todo el mundo en las últimas 2 semanas, refiriéndose a los tremendos problemas que se han experimentado recientemente y una situación muy triste en que nos encontramos acá en este momento. Pero ¿por qué yo he puesto esto acá? Cuando hablamos de un peligro, bueno, no puede ser algo tradicional que ocasione daño. Siempre pensamos que generalmente el peligro causa daño a las personas, pero quisiera que también lo pensemos. El peligro no necesariamente va a afectar a las personas, puede ser el medio ambiente, el daño puede ocurrir a la propiedad, y que lo estamos viendo en este momento, y también el daño puede afectar a la comunidad. Un ejemplo, por ejemplo, es ¿qué sucedería para la comunidad si la poza de relaves se rompe y empieza a fluir a lo largo de la calle? Esa es una situación en que el daño no le va a llegar a los trabajadores, pero sí a la comunidad. Entonces quiero que piensen al respecto en un contexto mucho más amplio. En este contexto también debo mencionar que generalmente pensamos que esto tiene mucha relación con el trabajo, pero las causas también pueden ser naturales, como lo que está experimentando el Perú en este momento. Pueden ser, bueno, un clima muy traicionero, actividad sísmica, inundaciones, etcétera. Entonces, todas estas cosas no siempre suceden inducidas por el trabajo que nosotros hacemos, pero tenemos que reconocer, que admitir que existen. Muy bien, entonces, acá, si yo tengo que decirles acerca de higiene ocupacional, si aprenden 3 palabras, probablemente van a aprender las cosas más importantes sobre higiene ocupacional. La primera palabra es reconocimiento, la segunda es evaluación y la tercera palabra es control. Cuando hablamos acerca de higiene ocupacional, nuestro principal trabajo es identificar cuál es el peligro. Específicamente, ¿qué serio es este peligro? ¿Cuál es la urgencia? ¿De qué naturaleza es? En el entorno minero, yo creo que gran parte de esto ya ha sido documentado. No hay muchas sorpresas acá. Pero lo que tenemos que hacer, una vez que reconocemos cuál es un peligro, el siguiente paso es hacer una evaluación del peligro. ¿Cuán importante es esa exposición? Porque una vez que nosotros hemos determinado como expertos en higiene ocupacional, tenemos que cuantificar este riesgo, y al cuantificarlo, podemos usar herramientas, instrumentos que utilizamos, por ejemplo, medir el aire por presencia de contaminantes, analizar muestras del aire. Tenemos instrumentos de lectura, y todos estos tipos de instrumentos son cosas que son avances en la higiene ocupacional.
Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Estos son todos avances, desarrollos a lo largo del tiempo. A veces los damos por sentado, pero realmente ha habido grandes avances en higiene ocupacional en el sector minero. Una vez que hemos identificado el peligro y que lo hemos evaluado, el siguiente paso, por supuesto, es el control. ¿Qué hacemos para reducir el peligro, eliminarlo, prevenir las lesiones, las pérdidas o los daños? Esos son nuestros objetivos. Reconocimiento, evaluación y control. Esas son las palabras clave para higiene ocupacional. Es importante que ustedes se lleven estas 3 palabras en mente para que las implementen en su centro de trabajo para reducir el riesgo. Ahí ustedes van a tener más claro de qué trata la higiene ocupacional. Yo agregaría una palabra más, que es anticipación. Nosotros como profesionales deberíamos tener la habilidad o la percepción para identificar la presencia de un problema. Parte de eso viene de la experiencia, de la capacitación, de la formación. Pero es de mucha ayuda anticiparnos, saber que en algunos escenarios, por ejemplo, pasamos a través de este proceso casi automáticamente. Habiendo estado en varias situaciones, con nuestra percepción, nosotros podemos, por ejemplo, si vemos que se está generando polvo, yo sé que los trabajadores están aspirando ese polvo. No hay ninguna magia al respecto. Tengo suficiente percepción, entonces digo, debo investigar de dónde proviene el polvo o cuál es la composición de ese polvo, y eso nos lleva un poquito más a los siguientes pasos. No es siempre posible tener esa percepción. Recientemente yo estaba hablando con una empresa que brinda equipo para detección de radiación y me estaban hablando acerca de un escenario en el que ellos vendieron mucho equipo en Australia. Su equipo es muy sensible a gas de radón que viene de la roca. Entonces resulta que el gobierno en uno de los estados tenía varios instrumentos y llamaron a la empresa y les dijeron, algo está mal con el equipo que nos han vendido. Y lo que ellos estaban diciendo eventualmente era que no había nada malo con el equipo. El equipo de detección de radón tenía también una alarma temprana para actividad sísmica. A veces, ignorando este tipo de cosas, si hubiera habido alguien que estaba leyendo el instrumento, se hubiera preguntado qué cosa significaba esto. Si vemos esta foto acá, esencialmente hay 3 elementos en esta foto. Primer elemento, trabajadores. Los profesionales que tratan con los trabajadores, estos son especialistas de medicina ocupacional. Este es el principal dominio de los especialistas en medicina ocupacional, y acá tenemos ingenieros ambientales, ingenieros de seguridad. Estos profesionales forman parte de la solución a la que aporta el especialista en higiene ocupacional. Ahora, el entorno de trabajo es el dominio total
cuando hablamos del entorno de trabajo, específicamente si queremos hablar de los desarrollos o avances en higiene aplicados a la minería, podemos referirnos a la forma en que la persona interactúa con una máquina. Esto ha sido un área tradicional de enfoque de los ingenieros. La segunda parte, si queremos clasificar con respecto a los desarrollos de higiene, podemos hablar de la interfase del hombre con el entorno, con el ambiente. En este contexto vamos a hablar principalmente respecto a los desarrollos o avances del equipo de protección personal. Finalmente, el tercer punto es cuando hablamos acerca de los desarrollos en higiene relacionados con la minería, las condiciones ambientales, monitoreando las condiciones ambientales. Pensemos al respecto cuando estemos hablando acerca de los desarrollos y avances que ha habido en higiene. Vamos a ver algunos ejemplos ahora donde han habido intervenciones o mejoras en el diseño para la interfase hombre-máquina, también donde han habido mejoras en la interfase del trabajador y el medio ambiente, generalmente mejoras en aislamiento y protección personal, y luego cambios que han ocurrido en las condiciones del medio ambiente, monitoreo de calidad de aire, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles algunos ejemplos de avances que se han producido en higiene o que pueden producirse y cómo se relaciona esto con mejoras muy importantes para los trabajadores. Acá primero tenemos, este es un ejemplo solamente, es un ejemplo que saqué de una tecnología de metano. Acá podemos ver, este es un sistema centralizado para el monitoreo de metano, que monitorea el metano en tiempo real. Esta es una instalación gigante que tiene múltiples puntos de monitoreo. Este nivel de monitoreo no habría existido hace una década. Pero acá nosotros vemos Bueno, voy a conectar esa transparencia con la siguiente. Voy a mostrarles una tecnología de ventilación y cómo eso ha conducido a mayores mejoras. Este es el primer ejemplo de el tipo de desarrollos que nosotros encontramos con respecto a higiene. La gente ha implementado esto para la protección de los trabajadores, protección del entorno en contexto minero. Este es el monitoreo de aire en tiempo real. Este es un sistema de monitoreo mucho más sofisticado. Si ustedes ven la ventanita en esta transparencia en particular, pueden ver que este sistema de monitoreo monitorea el sistema de ventilación y las condiciones para el flujo de aire, para monóxido de carbono, también para la temperatura y gas NO2. Acá tenemos entonces una situación en la que tenemos tecnologías múltiples de detección que se pueden combinar entre ellas. Una vez más, esto nos permite controlar el ambiente en una mina por monitoreo en tiempo real y para hacer los ajustes necesarios. Y esto nos lleva a la tercera transparencia. Esto es una transparencia de una mina en África del Sur
No, me refiero, no es mi fotografía, pero nos ayuda a establecer que cuando se combina una tecnología de detección con la ventilación, se puede crear la ventilación a demanda. Entonces se puede crear una ventilación en respuesta a una necesidad. En las partes de la mina donde la demanda de ventilación es muy grande debido a la actividad que se está llevando a cabo, los ajustes se pueden hacer para este sistema, para mejorar la ventilación, específicamente donde se necesite. Esto nos permite controlar las exposiciones del medio ambiente. Esta es una combinación de tecnología de detección y tecnología de ventilación, que es respecto a las operaciones, es mucho más eficiente. También para la distribución tenemos ventilación a los lugares donde lo necesitamos más, cuando lo necesitamos más. Es mucho más eficiente. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, les estoy mostrando esta tecnología que nos muestra qué estamos haciendo en la minería con equipo no tripulado. Estamos aislando al trabajador de la fuente de polvo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos protegiendo en este caso con respecto a caídas de rocas, etcétera. Este es un ejemplo de un avance en desarrollo de ingeniería que ha conducido a una mejora muy importante en condiciones de higiene para los trabajadores, permitiéndoles estar aislados o que no estén presentes. Y acá se ve cómo la máquina está siendo manejada por un radio control. Hoy día hemos visto una presentación más temprano acerca de la operación de motores con diésel en grandes altitudes, y se escuchó que nos hablaban acerca de las características específicas de ese motor. Y voy a conectar esto con otro pensamiento más tarde, si no me olvido. Pero en esta foto en particular, la razón por la que yo les doy este ejemplo, este es un ejemplo de un motor de diésel de baja emisión. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? La importancia de esto es que tenemos menos escape, menos aire de escape y menos exposición. Acá podemos ver, esta foto la saqué, bueno, y este es un estudio de vibración que se estaba realizando. En este caso en particular, bueno, este es un asiento que yo sospecho que muchos de nosotros, si vemos este tipo de asiento, no nos daríamos cuenta de que este es un asiento especial que absorbe la vibración, tratando de minimizar el impacto en el trabajador. Y esto se relaciona con la frecuencia y también de la intensidad de la vibración. Estos asientos están diseñados para reducir la vibración. Es un amortiguador de vibración, y entonces se reducen las posibilidades de lesiones en la espalda y otras situaciones que tienen que ver con la vibración, porque la vibración puede afectar distintos órganos del cuerpo. Si estás trabajando todo el día en esta máquina pesada y estás siendo sacudido, puedes tener muchos dolores también. Este es el tipo de
desarrollos que se hacen todos los días, muchos de ellos en minería, a veces no los vemos. Acá tenemos algo que me parece que es interesante. Es una llanta, un prototipo de llanta. No sé si han sido probadas o no, pero esta es una llanta en prototipo. Esto es algo que yo me imagino que tendría un gran impacto en la amortiguación de las vibraciones. Que yo sepa, todavía no está en producción, pero tiene un caucho muy sólido que contribuye a la longevidad de la llanta. Para las personas que cuentan la plata, ciertamente ellos están felices porque esto va a durar mucho más tiempo, esta llanta. Ahí vemos la parte de... A ver, un ratito. Bueno, en todo caso, esta es una llanta específica y es bastante interesante, me parece. Es un prototipo y ahí ustedes pueden ver el diseño del círculo, es la parte clave. Y también la llanta se deforma un poco cuando hay mucha carga y por lo tanto absorbe parte de la vibración. No sé si han hecho un estudio de vibración para esta llanta, pero sí sería interesante ver los resultados cuando se hagan estos estudios del prototipo. Y después de pasar la prueba de la llanta, también ya les mencioné cuando hablábamos del entorno del personal, hay una gran cantidad de mejoras en los materiales relacionados al equipo de protección personal. Por ejemplo, en la sala de exhibición, la otra sala, van a ver los distintos tipos de guantes que existen ahora, por ejemplo. Y ustedes van a ver también los materiales que se están usando para toda la ropa, para los pantalones, los overoles. Hay grandes mejoras que se han logrado, pero no podemos darlo por sentado. También tenemos muchos sistemas de comunicación, auriculares, distintas formas de comunicarse. Vemos ejemplos de otros tipos de sistemas de comunicación, respiradores. Entonces, estos son ejemplos y desarrollos día tras día que ciertamente han surgido como necesidades en el sector minero para mejorar también las condiciones de higiene. Acá quisiera mostrarles la tecnología de detección. Ahora tenemos la capacidad de básicamente, en muchas formas, construir nuestro propio instrumento y se puede escoger el detector, escoger 3 o 4 tipos de detector para empotrarlo en nuestro sistema de monitoreo en tiempo real. Todas estas cosas ya han sucedido en los últimos 20 años. Que ha cambiado dramáticamente. Acá tenemos otro ejemplo. Este, por ejemplo, es un ambiente dentro de otro ambiente para proteger a los trabajadores. Este es como un refugio seguro donde la higiene también ha participado en la protección de los trabajadores. ¿Qué más podíamos decir acerca de higiene? En higiene ha habido un desarrollo en todas las regulaciones, específicamente en las leyes de minería acá en el Perú. Y yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes tienen conocimiento de todo este tema. Me corrigen si tengo algo equivocado, pero específicamente en el decreto supremo hay una regulación por encima de 58 sustancias químicas, me parece, y también el entorno minero que uno tiene que monitorear y controlar. Específicamente menciono el cuarzo, el plomo, también formaldehído, polvo respirable.
y cianuro. Quisiera hablar un poco acerca de las regulaciones. Hay más de una regulación. A veces estamos muy interesados dependiendo en el tipo de material químico, agente o sustancia. Hay una regulación alrededor del control del nivel de polvo a la que está expuesta la persona durante el día. A veces vemos regulaciones también que no solamente rigen la exposición durante el día, sino durante periodos cortos del día, porque solamente se permite una determinada cantidad de niveles que puedan exceder el promedio. Entonces, en general, cuando nosotros vemos la actividad minera, hablamos mucho del promedio de tiempo. Este es un desarrollo, el desarrollo llegado a la ciencia, y ahora ya no es solo del dominio del entorno minero, pero si seguimos estas regulaciones y haciendo cumplir las regulaciones, sabemos que los trabajadores van a estar protegidos. Bueno, el nivel de polvo, por ejemplo, contiene menos de... Ya no voy a entrar a la discusión de cuál debería ser ese nivel. Los trabajadores van a quedar protegidos. No hablo de protegerlos de polvo de sílice. Estamos hablando de protegerlos en el largo alcance, protegerlos de enfermedades al pulmón, por ejemplo. Y ahora sí que me quedan solamente 4 minutos y medio y voy a avanzar un poquito más la presentación. Entonces, ahora quisiera tratar con ustedes qué cosa podemos esperar con respecto a los avances y los desarrollos en el sector de higiene, en el sector minero peruano. Primero quisiera hablar de la silicosis. En 1995, la Organización Mundial de la Salud emitió, junto con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, declararon que ellos querrían eliminar la silicosis del mundo. Esto es algo que se podía hacer totalmente, es algo que sí se podía hacer. El problema por qué se produce en este contexto es que muchos de los casos de silicosis están relacionados con la minería. La minería con respecto a silicosis es probablemente el primer sector en la que los trabajadores pueden sufrir silicosis, incluso morir de ella. Sin embargo, en 1995 la Organización Mundial de la Salud dijo que se debería y que se podía eliminar la silicosis en el 2011, y ahora vemos un plan nacional acá en el Perú, y esto quiere decir que el plan se hizo en el 2011, ahora en 2017 no sabemos si ha sucedido algo en cuanto a la implementación. Si nosotros seguimos avanzando hasta el 2020, probablemente vamos a empezar a ver alguna acción en el 2020. El punto acá es que si nosotros empezamos y hacemos algo al respecto, podemos reducir la incidencia de nuevos casos de silicosis. Definitivamente no vamos a cambiar la carga de la enfermedad que esperamos encontrar con respecto a casos de silicosis en la próxima década. Y esto es solamente si este plan nacional se empieza a implementar ese tipo de programa. También tenemos que lograr prevenir otras enfermedades relacionadas con afecciones pulmonares, trabajando a grandes alturas. Esto es algo bastante único acá en el Perú.
En presentación anteriores se ha hablado ya acerca de cómo funcionan los motores a diésel en grandes altitudes. Tenemos que considerar como profesionales de higiene, ingenieros del medio ambiente, tenemos que considerar cómo funciona el cuerpo humano en grandes alturas respecto a la atmósfera, con respecto, por ejemplo, a la inhalación de partículas y las enfermedades. Hay 3 mecanismos básicos que explican cómo es afectado el pulmón por el polvo. Realmente no sabemos cómo en grandes alturas la mecánica del pulmón y las partículas, cómo funciona, pero vemos distintas manifestaciones y distinta apariencia de la silicosis en grandes alturas. Y digo esto porque he pasado varios años haciendo toxicología de inhalación en la investigación que yo he hecho. Pero este es un desarrollo en el área, en la higiene, en la que nos podemos anticipar. ¿En qué más podemos anticiparnos? Que debemos esperar más regulaciones que cambien. Hoy día hemos escuchado acerca, bueno, ya se me acabó el tiempo, ahorita termino, pero nosotros lo que podemos esperar es que va a haber nuevas leyes, nuevas regulaciones, como mencioné. Las regulaciones de seguridad en minería hablan de 58 sustancias que son reguladas. Suponemos que van a haber muchas más y que hay algunas que van a bajar en el nivel. Ese es el patrón que hemos visto en otros países. He puesto esta fotografía acá, como ya lo mencioné. El papel del profesional de higiene ocupacional es proteger a la compañía de escenarios como este. Acá tenemos la indignación de la comunidad como resultado de exposición o contaminantes que han sido liberados por la mina y de repente contaminantes que son llevados al hogar por el mismo trabajador. ¿Me puedo imaginar? No estoy diciendo que esto va a suceder, pero nosotros conocemos de algunos escenarios en que la indignación de la comunidad contra la minería ha sucedido. Así que deberíamos, como especialistas en higiene, tenemos un lugar para ayudar a entender estos problemas y a resolverlos y tal vez brindar un entorno más pacífico. Tiene que ver cómo manejas estas situaciones para marcar la diferencia. Finalmente, creo, esto no es necesariamente una transparencia que se relaciona a ninguno de ustedes, porque la mayoría de ustedes trabaja en minas grandes, pero esto es algo con lo que todos podemos relacionarnos. Esta es la situación del sector informal, los niños mineros. Como les digo, necesariamente no es algo que les afecte a ustedes, pero sí los afecta como personas. Como padres, madres, hermanas o hermanos, el reconocer que esto está sucediendo todo el tiempo. A veces la exposición a la que se someten esos niños, bueno, es una combinación en la comunidad que los niños están expuestos y se complica cuando es la exposición al mercurio. Tienen la exposición de una actividad ilegal, pero a veces también se le echa la culpa a la mina que está un poquito más cerca. En este escenario acá, estos niños mineros nos muestran una situación terrible.
No es algo que ustedes van a tener que enfrentar, pero nosotros como profesionales en higiene tenemos que explorar y tenemos que examinar. Yo he estado en varios países de África y en Europa Oriental y he visto la mano de obra infantil, el trabajo infantil. Estas son cosas que le llegan a uno, le llegan al alma. Para todos nosotros, yo sé que no es una buena forma de terminar una presentación en minería, pero es una que nos lleva a reflexionar acerca del impacto que tenemos, no solamente en el trabajo, sino a nivel de nuestra comunidad y lo que hacemos nosotros al respecto. Cuando se retiren de acá hoy día, quiero que piensen al respecto cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros para mejorar las cosas para las personas con las que trabajamos. Y finalmente quisiera agradecerles a todos por quedarse. Sé que ha sido un largo día. Lamento no hablar castellano. He tratado de hablar un poco más lento, pero estoy muy contento de haber hablado con ustedes. Y si ustedes, yo sé que están ansiosos de irse, pero les sugiero que si alguien quiere hacerme preguntas, lo puede hacer afuera. Y bueno, me despido y muchas gracias. Agradecemos al profesor Peter Pitting y sí, definitivamente ha sido un largo día, como él nos dice. Vamos a tener también al profesor Pitting en estos días y vamos también a acercarnos a hacer preguntas. De hecho, nos ha dejado muchas inquietudes y le agradecemos muchísimo su presentación. Un fuerte aplauso, por favor, para despedirlo y para invitarlos a reintegrarnos al trabajo de este seminario el día de mañana a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, hora en punto.